son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Decimos buenas tardes, yo sí, hoy digo buenas tardes. Hay sol, hay frío. ¿Saben qué pasa? ¿Podrá la persona que hoy está al frente del gobierno de nuestro país darse cuenta que hay algo que se llama cambio climático? Que la Tierra nos está avisando y diciendo acá estoy, la naturaleza, cuídenme un poco, miren que un día estallo. Yo no recuerdo con mi larga edad Buenos Aires con 4 grados, con 3 grados. ¿Por qué será? ¿Qué cambio? No vaya a ser que este cambio un día estalle, la Tierra estalle y la naturaleza y la mamá Pachamama nos diga, ¿vieron? ¿Por qué no me cuidaron? ¿Por qué no me quisieron un poco más? Pero en fin, por lo menos tenemos sol, aprovechen cuando hay sol para calentarse un poquito. No digamos de los aumentos del gas, las garrafas, pero esta sucesión de sufrimiento que tenemos estos días, por ahí tenemos unas pocas alegrías. ¿Vieron? Parece ser que esto que llamamos, acá tengo 2 personas que después me van a precisar mejor. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es la población? ¿Qué somos los ciudadanos? Me parece que eso, los seres y seras humanas que poblan la Argentina, estaban un poco aletargados y empezaron a despertarse, que no somos pocos los que nos estamos dando cuenta de que esto que nos pasa no es bueno, que la crueldad no es lo habitual para nosotros. Nosotros queremos ser alegres, queremos ser sanos, no queremos odiar. ¿Y vieron las elecciones en Santa Fe y en Formosa? Bueno, a mí me parece que son signos de que algo nos está permitiendo salir de esta sorpresa que nos ocasiona una sociedad que ha cambiado, que de repente lo que era verdad es mentira, la mentira es la verdad. Todos los días me acuerdo de Marilena Walsh con el tema del mundo al revés. Y este mundo está al revés. Ojalá que podamos enderezarlo, pero no para que ganemos, para que todo el mundo, las mujeres, los niños, los hombres, todos los que caminamos sobre esta tierra, vivamos un poquito mejor. Y para ver cómo podemos vivir mejor, y sí podemos, tenemos hoy una persona que nos parece sumamente importante y que nos puede ayudar un poco a comprender algunas cosas. La dejo a Andrea, mi compañerita de todos los martes, que lo va a presentar. Hola Nelly, buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bueno, el martes pasado no pudimos estar, pero acá de regreso desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput, en Somos Nosotras. Una alegría como todos los martes estar acá contigo, Nelly, y con nuestra audiencia. Y bueno, hoy nos visita acá en el estudio un colega con el que hemos compartido
hasta ahora algunas luchas, ideas, también sueños, ¿no? Desde la universidad pública y también, bueno, desde un lugar para pensar la academia jurídica, me parece, desde una perspectiva crítica. Él es Sebastián Rey, el doctor Sebastián Rey. Él es abogado, doctor por la Universidad de Buenos Aires y es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de José C. Paz. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, buenas tardes. Una alegría. Gracias a ambas por la invitación. Bueno, acá sabemos que es muy buen docente, y yo creo que falta, y no sé bien cómo se puede brindar a la ciudadanía en general algunos principios que antes los dábamos más por conocidos, pero ver qué es la justicia, qué se puede hacer con la justicia, para qué sirve, y por qué hoy no nos sirve, por ejemplo. Que arrancamos difícil, ¿eh? ¿Cómo arrancamos? ¿Qué es la justicia? Puso la vara muy alta. Uno está 6 años de la carrera estudiando para ver qué es la justicia y se recibe sin saberla. Bueno, pero por eso está todo tan subvertido. Y antes, no sé cómo explicarle, por lo menos las personas tendríamos que saber para estudiar si se cumplen o no los derechos, porque si no, ¿para qué está la Constitución? ¿Para qué están las normas? Están para ser cumplidas, ¿no? Me van a decir, está bien, pero no solamente el derecho sirve para que yo no dañe a otro, también sirve para que yo sepa cuáles son mis derechos y evitar que me dañen las personas o las instituciones, ¿no? Sí, a ver, creo que lo primero que hay que pensar es distinguir la justicia del Poder Judicial, ¿no? Claro. Bueno, sí, porque a veces los usamos como sinónimos y creemos que quienes integran el Poder Judicial son la justicia. No. Quienes integran el Poder Judicial son hombres y mujeres con ideas, con ideología y con intereses como todos nosotros y todas nosotras. Claro. La justicia es un valor, es algo que uno persigue. Por lo que muchas veces diría, el derecho y la justicia no van de la mano. Digo, hay derecho que es bastante injusto. Bueno, una discusión filosófica histórica, ¿no? Entre el justnaturalismo y el justpositivismo. Sí, claramente. Y ahí están los críticos abriendo un poco los ojos a quienes estudiamos derecho y nos llenaron de normas y de repetición de normas como forma de conocer el derecho y de estudiarlo. Creo que han hecho un aporte muy importante, Carlos Carco, Alicia Ruiz, personas muy, muy relevantes para la formación de abogados y abogadas. Pero bueno, creo que entender que el derecho no es algo objetivo, que el derecho no es neutro, algo que parece hasta obvio, pero que en determinados contextos muchas personas lo ponen en discusión, ¿no? Sí, de hecho, te diría de entrada, creo que en las primeras materias de la carrera en la facultad nos dicen que el derecho es objetivo. Y creo que el plantear esa falsa neutralidad es algo que solo se da en esos espacios de teoría crítica. Entonces, digo, ¿cómo transmitimos eso? No sé, no solo a los estudiantes y a las estudiantes de abogacía, abogadas, abogados, sino también cómo transmitimos eso hacia el afuera, hacia la sociedad en general, sin generar como una incertidumbre, ¿no? Porque creo que también eso de plantear que el derecho es uno, ¿no? Es como que crea una ficción de seguridad, ¿no? De que hay un derecho, los jueces, como decías, no son personas de carne y hueso, sino que son personas que aplican normas. Entonces, cuando vos planteas que en realidad son personas de carne y hueso, con una ideología, con una cosmovisión, una forma de pensar, que pueden interpretar la norma para un lado, pero para otro también, no se entiende o no se explica por qué es así. Sí, a ver, yo creo que esto viene desde hace mucho tiempo, no es un problema nuestro de la actualidad, es
desde cómo se concibe el Estado, ¿no? Esta idea de que el Poder Judicial es el lugar donde se le pone límite al rey, y que entonces creen que el Estado es algo malo, entonces los jueces y las juezas están para limitar la actividad del Estado. Y creo que eso tenía sentido hace 300 años cuando la monarquía era absolutista, autoritaria y completamente discrecional. Ahora, quienes creemos que el Estado es algo bueno y que el Estado es algo que necesario para garantizar los derechos, sí, y para garantizar el goce y ejercicio de los derechos, y que se requiere un Estado muy, muy presente y muy activo para que todos los hombres y las mujeres puedan gozar de sus derechos, bueno, ahí hay que empezar a repensar cuál es el rol del Poder Judicial. Esta idea de que los jueces tienen la última palabra. Ahora, eso, Sebastián, es tan cierto, y yo lo he pensado en relación cuando uno analiza por qué. Porque inclusive durante la dictadura teníamos más confianza en el Poder Judicial que ahora. Y creo que esa falsa confianza, o esa confianza indebida, nace que en nuestro país, no sé hasta qué punto eso está estudiado, seguramente que sí, tuvimos 6 dictaduras. Yo viví parte de mi vida en el siglo pasado, más años en dictadura que en democracia. Entonces, las Fuerzas Armadas, el Poder Ejecutivo, y para aquellos que no estábamos tan interiorizados, que todas las Cortes Supremas que tuvimos convalidaron los golpes de Estado, la justicia nos parecía como el último, digamos, el último eslabón al que podríamos recurrir, porque no aparecían como los responsables del golpe de Estado. Porque si no conoces, no estás bajo el ámbito del derecho, de que las convalidó, porque las convalidó a todas. Sí, esto arranca con la acordada del 30, es decir, bueno, ya creo que ese es un punto de inflexión en cuanto al rol que el Poder Judicial iba a ejercer y continúa ejerciendo en relación al poder constituido. Es decir, convalidar el golpe de Estado y convalidar después todas las normas que las dictaduras van a sancionar y aprobar en sucesivas dictaduras. Creo que eso es un gran error, digo, incluso que se llega a la Corte en el 83 cometiendo. Podría haber dicho todas las normas aprobadas quedan derogadas a partir de hoy porque fueron de acuerdo a un mecanismo que la Constitución no prevé, sin embargo se convalida todo lo que viene. Y en ese contexto, bueno, ese rol que la Corte Suprema, que se suponía que era la que iba a controlar que esto no pase, ¿sí?, la última garante de la Constitución, entonces es obvio que ante una dictadura que viene a subvertir el orden constitucional, la Corte no lo iba a convalidar, y sin embargo el Poder Judicial acompaña. Sí. Entonces, en ese contexto se empieza a redefinir el rol del Poder Judicial. Sí, porque ¿dónde quedó ese rol de control de constitucionalidad? No, ya te digo, tenían que jurar por los estatutos de las revoluciones y las dictaduras, así que la Constitución claramente quedaba subordinada. Pero lo que empieza a pasar con mucha más claridad es que el Poder Judicial empieza a cogobernar, ¿sí? Esta idea de hay alguien que gobierna, que es el rey, la monarquía y después el Poder Ejecutivo, empieza a verse bastante erosionada por un Poder Judicial que empieza a participar de las decisiones de gobierno. Y con el correr del tiempo, cada vez de manera más activa. Es decir, yo creo que la corte de Alfonsín fue una corte muy buena en el sentido de que veníamos de épocas de violaciones de las libertades más básicas. Y fue una corte muy garantista, eso es mala palabra ahora, pero si uno relee lo que significa ser garantista, todos deberíamos ser garantistas. Claro. ¿Qué significa para que la audiencia pueda tener una definición sencilla? A ver, digo, esto es demasiado sencillo, es como cuando les enseñás a las personas qué es que el color blanco y es el color negro, ¿no? Digo, ¿ven el blanco o ven el negro? Bueno, las garantías son algo bueno de por sí, ¿no? Claro. Ser garantista deberíamos ser todos, sería un problema quien no sea garantista. Es como decir, bueno, yo soy constitucionalista y yo no, yo soy anticonstitucionalista, entonces sería un escándalo. Bueno, hicieron creer que ser garantista era una forma de interpretar las garantías, cuando en realidad, digo, o se respetan las garantías o no se respetan. No hay término medio acá. Claro. Creo que han hecho un gran daño
muchos por cuestiones de ego y disputas personales y académicas, diría, contra determinados individuos a los que se tildaba de garantista, y muchos otros por un gran convencimiento de que eso impactaba fuerte en la opinión pública y generaba adhesiones. Así es. Bueno, entonces vos venías diciendo, la Corte empieza desde ese momento, dirías desde el 30, a gobernar, a tener un rol activo, y en el 83 tiene un rol activo, pero en sentido positivo. Sí, ahí tiene un rol activo, en sentido positivo, vamos a decirlo, sí. Hay muchos fallos de esa Corte que permiten interpretar los derechos constitucionales en un alcance bastante amplio, permitir el desarrollo de los individuos con autonomía. Y después, bueno, después empieza la catástrofe, ¿no? Porque llega la Corte de la mayoría automática, donde empieza a convalidarse judicialmente cualquier cosa. Bajo el gobierno de Menem, ¿no? Sí, con el gobierno de Menem, el Pacto de Olivos, es reforma de Constitución y designación de 9 jueces, de los cuales algunos eran claramente de muy poco calibre jurídico. Eso iba a decir. Estábamos hablando, que es un poco, me parece, que lo que la distingue de la Corte actual. Yo siempre digo, si uno mira los currículum de los jueces de la mayoría automática, que fueron algunos destituidos por juicio político, otros renunciaron, la verdad que no tenían antecedentes. Algunos tenían antecedentes incluso bastante malos, podríamos decir. Los 3 que integran la Corte en la actualidad es todo lo contrario. Son profesores titulares en facultades de Derecho, universidades nacionales. Entonces me parece mucho más grave lo actual que lo anterior. Y sí, porque digo, si es una persona que tiene esa trayectoria, esa formación, digo, ese estudio del derecho, digo, esperamos que eso derive en una mejor interpretación, ¿no?, de la norma, y no una peor interpretación, no sé. Ahora, ¿cómo hacemos, que le preguntaba antes, cuando estábamos tomando un café con Sebastián, ¿no? Una población como la que tenemos ahora, ¿no?, que está sufriendo, como de costumbre, no todos los 40 y pico de millones que somos, hay algunos que se salvan, pero ha habido casos muy flagrantes de desempeño horrible de funcionarios públicos. Pongamos como ejemplo el tema de la comida, todos los alimentos que estaban en un galpón y no se distribuían. Eso, no, los niños que han muerto de cáncer porque no se les distribuye los medicamentos. Esos hechos, ¿cómo se pueden tipificar? ¿Qué puede hacer la población frente a esas situaciones? ¿Hay mecanismos judiciales frente a un poder judicial que, por suerte, no es 100% negativo, porque hay muchos jueces que trabajan bien, que se matan trabajando, y muchos que no? Desgraciadamente por ahora parece que son más aquellos que no que sí, ¿no? Porque acá tampoco se ha hecho una limpieza judicial. Después de la dictadura no hubo acciones, digamos, efectivas para cambiar el poder judicial. Sí, además está la pregunta, agrego, si me permiten, digo, para llegar a ser jueza, digo, ¿cuáles son los mecanismos hoy que existen, ¿no? Digo, ¿cómo se accede a ese lugar? ¿Quiénes son las personas que pueden acceder a ese lugar, tanto normativamente como en los hechos? Y todavía hay muchos jueces que no fueron como hay hechos como el que relataba hoy, que son del tiempo de la monarquía, como por ejemplo la inamovilidad de los jueces. Hoy todavía debe haber jueces que fueron designados mucho antes de que existiera el Consejo de la Magistratura. Accedieron a los 30 años, hoy tienen 60 más o menos. Sí, hay juezas conocidas incluso. Bueno, Servini de Cubría. Que tienen más de la edad de esa y fueron designados por designación directa del Poder Ejecutivo, claro. La vieja designación directa. A ver, yo creo que
bueno, el tema de la designación de quienes integran el Poder Judicial y los ministerios públicos me parece que es un debate indispensable en la Argentina. Si me preguntás, no sé cuál es la mejor alternativa. Es decir, no sé si la elección popular, como se acaba de hacer en México, es lo ideal. Claramente el Consejo de la Magistratura me parece que no ha funcionado como mecanismo de selección. Se intentó que sea una selección más técnica y menos política, y termina siendo 100% política, sí. y lo técnico termina siendo bastante deficitario. Entonces, de relaciones, ¿no? Sí, no, pero incluso las cosas que se dicen, digo, me acuerdo del año pasado, el anterior, digo, gente que estaba siendo ya entrevistada para camarista, que hablaba del techo de cristal y pensaron que era un vidrio, una ventana. No, y ahora ni una eso. Cosa espantosa era. Entonces uno dice, y ese ya pasó el examen, está en la última instancia. Salió un decreto del Ministerio de Justicia que se eliminó dentro de ahora del Ministerio de Justicia, pero para mí ahí puede ir hasta el Consejo de la Magistratura. Se eliminó el tema género del examen. Sí, la capacitación de género que era obligatoria para poder acceder. A ver, coincido con Nelly que uno no puede generalizar, hay jueces y juezas muy buenos. El problema es que lo que termina ocurriendo es, bueno, ¿cuál es el rol que tiene que tener el Poder Judicial, ¿no? Porque cuando uno ve un juez que dicta una sentencia buena, uno se pone contento. Ahora, cuando ejerciendo el mismo poder, un juez dicta una sentencia abominable, uno dice, no, ¿por qué esto? Entonces la discusión tiene que ser cuál es el poder que tiene el Poder Judicial. Y ahí es la vieja discusión del activismo judicial, ¿no? Que se suponía que era mala palabra. No, jueces activistas que intervienen, que son proactivos, que buscan algún tipo de solución para los conflictos, me parece que está bien y es lo que deberían hacer todos. Ahora, jueces que legislan o jueces que gobiernan y reemplazan a los otros dos poderes del Estado, me parece que eso no está bien. Y más bien. Independientemente de si lo que resuelven nos gusta o no. Entonces vamos a tener esta situación de muchas situaciones sumamente injustas, y ahí creo que hay que distinguir lo penal y lo no penal, ¿no? Porque vos decías, bueno, ¿qué hacemos con los alimentos que no se reparten? Bueno, el área penal del Poder Judicial, tiene un gran déficit histórico en la Argentina, cronoterapia la denominan. Creo que es muy complejo, la verdad que es muy complejo, uno espera muy poco de el fuero penal en nuestro país, esta práctica. Sí, es un sistema que castiga sobre todo a los sectores empobrecidos, ¿no? A las mujeres en situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Sí, claramente estamos hablando de los delitos federales, ¿no? Cuando hablamos de los funcionarios públicos estamos hablando de delitos federales, y la justicia federal es una justicia que no castiga, es una justicia que no juzga, que se caracteriza por no juzgar, por procesos eternos, por procesos eternos. Por no juzgar cuando le interesa no juzgar. Yo me acuerdo que hace 20 años me invitaron a hablar en uno de los congresos sobre el tema droga. Y me puse a estudiar y hablé, y ahí busqué estadísticas, que la cantidad de detenidos, por ejemplo, por la mera aportación, de que se dio un cigarrillo, 2 cigarrillos, te hablo de hace muchos años, era numerosa, pero causas importantes de tráfico, de drogas, no existían. Y el otro día escuché algo muy similar, que sigue siendo igual. Sí, siempre es más fácil agarrar al consumidor que al traficante. Eso ha sido histórico y estaba incluso en las discusiones que tenía la Corte cuando dictaba sentencias sobre estos temas. La mayoría automática justamente decía que hay que agarrar al consumidor para llegar al traficante, cosa que nunca pasó y nunca va a pasar. Porque para ser traficante tenés que tener un grado de influencias que claramente va a ser muy complejo que te encuentren y que te detengan. Pero sí, me parece que en materia penal el Poder Judicial se caracteriza por eso, por la no decisión. Por eso llama mucho la atención cuando se toman decisiones rápidas. Esa es la excepción a la regla. Entonces, cuando hay decisiones rápidas en materia penal, uno tiene que abrir los ojos porque algo extraño está pasando. Hay una presunción de que hay algo raro.
Es decir, Eso me suena a algo conocido en estos días, ¿no? sí, claramente. Es decir, yo no sé cuánto será el promedio. Hay gente que lo estudia, estas estadísticas. ¿Cuánto es el promedio de tiempo que tiene la Corte Suprema un expediente antes de resolver? Pero la velocidad con la que ha resuelto un expediente sumamente complejo me llama poderosamente la atención, porque es la excepción a la regla. Bueno, el tiempo es uno. A mí también me llama la atención que no lo estudiaron el expediente. De eso la verdad que no tengo pruebas, pero lo que claramente un tribunal que está tapado de causas, jueces que firman miles de sentencias por semana, tengo dudas que hayan leído todo. No, pero es que no lo analizan. Es muy difícil. Bueno, no por les lo da el menos- tiempo, me por lo parece, menos ¿no? en la Que no lo sentencia- analizan, porque en realidad usaron el famoso 280 medio maquillado. Sí, a ver, es una sentencia donde se desarrollan algunos argumentos, no es un 280 limpio, si se quiere, eso. donde no dice nada, sino que son unas 20 páginas, donde posiblemente, yo no leí toda la causa, tampoco leí todos los recursos que se presentaron, porque eran muchos imputados, muchos condenados los que recurrieron. Algunos argumentos la Corte va contestando, habría que prestarle Pero- más atención para ver si con o sin fundamento. Pero no hay ningún tipo de dudas que un expediente que se resuelve en tan poco tiempo no es lo común en la Corte, Ni un y análisis mucho menos en materia penal. detallado de los testimonios de las pericias. Mucho menos en materia Es más. penal. Uno podría discutir la gravedad institucional, entonces la Corte se apura para resolver, no sé, frenar un plebiscito antes que se haga, porque es una discusión constitucional, entonces no es tan compleja. O en su momento, cuando la Corte frenó las denominadas leyes de democratización de la justicia, eso también lo hizo de manera express, pero en definitiva era una interpretación constitucional que no. Ahora, un expediente penal donde hay que leer todo el expediente, hay que ver todas las declaraciones, la sentencia larguísima, es sorprendente que lo hayan hecho tan rápido, ¿no? Como que o empezaron hace mucho tiempo antes de que las condenas estén escritas, o si no, no sé cómo les dio el tiempo para, entre todas las causas que tienen, porque no es que se tomaron 3 meses sabáticos para leer este expediente, sino que lo hicieron mientras seguían haciendo las demás cosas. Entonces, ahí sí llama la atención. Sí. Ahora, yo voy a hacer una pregunta, como si no fuera abogada. Nosotros tenemos, claro, aquí hay varios como para ser imputados. El tema de los DNU. El DNU, suponete 70, que le dio poderes omnímodos al señor que no es constitucional, porque no estaban dadas las condiciones para esto, para nada. ¿Qué hacemos con estas? Tenemos ahí un poder legislativo de señores que están votando cosas que no son constitucionales. Tenemos un señor que abunda y directamente dice: fui elegido para destruir al Estado. Eso no hay una cosa muy loca, muy de sin razón. ¿Cómo yo puedo prestarme y un Estado me vota y al día siguiente dije, en realidad vine para poner una bomba al Estado? Pero no es que realiza acciones, las realiza y las dice. Sí, yo creo que no es tanto, me parece, lo que dice, sino lo que hace. Por eso. Y es muy posible que gran parte del sector de la población que lo votó está buscando eso. Entonces, me parece que va más allá de quienes están ocupando hoy espacios en el Poder Ejecutivo o Legislativo, sino también habría que pensar en quienes votaron Y eso. más bien. Qué prioridades tuvieron en cuenta al momento de votar. Pero con relación a lo que mencionabas de los decretos, me parece que hay dos cuestiones muy graves que históricamente venimos arrastrando desde la reforma del 94. Por un lado, la delegación legislativa, ¿sí? El Congreso que no legisla, el Congreso que delega al Poder Ejecutivo, y eso permite ningún tipo de control, porque después el DNU no existe si no hay una ley bases previa. Claro. Entonces, esta idea de el Poder Ejecutivo llega, gana una elección y hay que delegarle todo porque si no es imposible gobernar,
Y bueno, entonces disolvamos el Congreso y hagamos una monarquía, o hagamos un gobierno solo con poder ejecutivo, no tengamos representantes, listo, elegimos un presidente o una presidenta que hagan durante 4 años, que ellos gestionen el Estado y el resto será controlado por el Poder Judicial. Ahora, si elegimos representantes del pueblo y de las provincias, y ahí hay mayorías y minorías, es decir, ahí está representada gran parte de la población argentina, delegar en una sola persona todo el poder que los electores les damos a nuestros diputados y senadores, me parece que es un gran error, independientemente de quién ejerza el poder ejecutivo o qué partido político gobierne. Yo estoy en contra de la delegación legislativa. Y después está el problema de la falta de necesidad de urgencia. Sí. Y esto también es culpa de la Corte de la mayoría automática. Esta idea de que cualquier cosa es necesidad de urgencia, entonces empiezo a derogar leyes con decreto de necesidad de urgencia, lo que fue pensado para situaciones muy excepcionales, termina siendo la regla. Perdón, ¿en qué caso la Corte interpretó así el tema de necesidad de urgencia? Estos son los casos, si mal no recuerdo, eran los primeros casos de las privatizaciones en la época de la mayoría automática. Desde la mayoría automática. Sí, es en esa época. No vale el nombre, no me acuerdo si era Sionche, alguno de esos, o no me acuerdo cuáles eran. Pero claramente arranca en esa época. Y bueno, la idea de la necesidad y urgencia y la facultad que la Constitución reformada da es para determinados contextos muy particulares. Es decir, estamos en una situación de crisis total. Bueno, no tengo tiempo para esperar que se reúna una cámara, trate un tema, apruebe, pase a la otra, lo trate, lo apruebe y recién ahí le promulgo y empiezo. Bueno, ahora, eso no es para todos los temas posibles. Y acá, en Argentina hemos tenido decreto de necesidad de urgencia para cualquier cosa. Es decir, se han derogado leyes mediante decreto de necesidad de urgencia. Bueno, y el Poder Judicial las convalida. Es decir, se reforma la ley de migraciones 2 veces por decreto de necesidad. No una, sino 2. Y el Poder Judicial las convalida. Lo peor de todo, o una de las cosas más absurdas, fue cuando la Corte ordenó con el tema de la reforma de las leyes que había reformado la creación del Consejo de la Magistratura, que le dio como una orden, dijo, se revoca directamente. Sí, ahí también ese fallo es complejo porque cuando la Corte quiere, entonces parece que puede poner un plazo para que los derechos se garanticen, pero en otros casos no. La Corte decide cuándo quiere poner ese ultimátum y cuándo decide que los demás poderes ejerzan sus atribuciones. Pero me parece que la clave acá tiene que ver con esta idea de terminar con la necesidad de urgencia. Argentina no es... Yo siempre en las clases cuando hablo con mis estudiantes digo, bueno, nosotros tenemos que pensar estándares de derechos humanos que en general van a ser similares para todos los países del mundo. Ahora, para analizar determinados derechos, bueno, uno puede compararse con algo similar. Si bien Argentina no tiene la situación económica, no sé, de Dinamarca o de Suecia, claramente no está en la situación económica de Haití o Somalia. Entonces no podemos creer que Argentina es un país que está en crisis eternamente. Otro tema que me preocupa y que también va a llamar la atención, supongo, que está centrado, es lo mismo, digamos, el apresuramiento en la sentencia de vialidad, que confirma la sentencia a la Corte, y por eso hoy está en prisión Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasa? Porque para mí cuando estudié en la facultad había cosa juzgada, o sea, no me podían, no me pueden volver. Ahora, escuché hoy que se reabre la causa del, ¿cómo se llama? Esta historia con Irán. El memorándum. ¿Cómo? El memorándum con Irán. El memorándum. Esa está yendo a juicio más que ¿Cómo? se reabre. Está yendo a juicio ahora. Se tiene que hacer el juicio.
Pero ese juicio no estaba terminado. No, ese está elevado a juicio, lo tienen ahí pendiente, pero es el próximo que se viene, me parece. Es ahora. Seguramente para las elecciones, dentro de 2 años lo tendrán listo, porque también tiene eso el Poder Judicial en materia penal. Digo, maneja un timing de los momentos políticos que quizás los otros fueros, por lo menos lo disimulan un poco más. Claro. Pero entonces no es que se reabrió la causa. No, fue elevada a juicio. Lo que tienen que hacer es el juicio. Claro, es que las duermen cuando les conviene, entonces uno ya ni se acuerda. Y yo he leído en varios de la confusión, que hacen como que se reabre. Lo que van a hacer ahora, lo que van a hacer es el juicio en ausencia por el caso de la AMIA. Porque como es el juez Rafeca, muchas personas están un poco asombradas. Que también es un tema bastante complejo. A mí la idea del juicio en ausencia no me gusta, porque y el caso de AMIA me parece que no es el mejor para llevarlo adelante. El juicio en ausencia, cuando citan los antecedentes y mencionan, hay nazis que los juzgaban en ausencia. Sí, está bien. Pero vos tenías pruebas de que ese jerarca nazi estaba en un campo de concentración o ese jerarca nazi dio órdenes para llevar adelante el holocausto y tenías cientos de testigos que habían sido víctimas de ese jerarca nazi. Entonces, en definitiva, no era muy difícil comprobar que era el autor o no era el autor. Entonces, en definitiva, le aplicabas el juicio en ausencia y si aparecía después, le dabas algún derecho de recurso. Ahora, un caso como el atentado a la AMIA, donde al día de hoy no tenemos idea quién fue el responsable, donde el Poder Judicial se encargó de entorpecer la investigación adrede, a tal punto de que tenemos fiscales y jueces condenados por haber hecho todo mal. La verdad que hacer un juicio en ausencia, no sé cuánta verdad podrá traer, porque... No, además por el tema del antecedente que significa a mí, porque es un arma que puede lesionar el derecho a la defensa, ¿no? Sí, después el condenado, en todo caso, cuando aparezca, podría recurrir. Ahora, tiene sentido cuando vos tenés una acusación bastante sólida, fundada. Entonces, ahora, un juicio en ausencia cuando prácticamente nadie sabe cómo fue el atentado, hay 4 o 5 pistas diferentes de estados distintos. Sí. La propia Corte Interamericana, cuando dicta el caso el año pasado, del caso de memoria activa contra la Argentina, dice que habían 4 o 5 líneas de investigación, siguieron una sola, que la gran mayoría de la información viene de los servicios de inteligencia, entonces no hay certeza de la veracidad de esa información, tanto los nuestros como los de Estados Unidos, los de Israel. Es decir, hay servicios de inteligencia que aportaron pruebas. Entonces, en ese contexto, con esas particularidades, hacer un juicio en ausencia, yo no sé cuánta verdad le va a traer a las víctimas y a la sociedad. Para mí hay que condenar a los responsables sin duda, pero hay que hacer una buena investigación para encontrar a los verdaderos autores y condenarlo a las penas que se merecen. Bueno, pero ahí no está en juego también Cristina y sus derechos. ¿En cuál? En el del memorándum. Lo del memorándum me parece que también es el Poder Judicial jugando a interceder en elecciones y a influir en desarrollo electoral, porque el memorándum fue aprobado por el Congreso, perdón. Y que va solo ella, es decir, los legisladores nos están imputando de haber aprobado una ley que posiblemente que para criterio del Poder Judicial constituye un delito. Una ley que después la otra parte no aprueba el tratado, es decir, Irán nunca lo aprobó. Es un tratado que no se puso, las alertas rojas nunca se bajaron, es decir, es una causa bastante tirada de los pelos. Me parece que no le hace bien a la Argentina, no le hace bien al Poder Judicial, no le hace para nada bien a las víctimas, porque en definitiva fue una alternativa que pensaron para tratar de que Irán entregue a algunos de los imputados y puedan ser juzgados. Eso no pasó, pero tampoco impidió que la justicia argentina avance en investigaciones que no se hicieron muy mal. Claro. Entonces, creo que va a ser un show interesante para los medios de comunicación, pero dudo que traiga verdad a las familias de las víctimas, que se merecen saber
quién fue el responsable del atentado. Esta conversación me parece que ratifica la mala fama que tiene nuestro Poder Judicial, ¿no? A mí me hace volver a la pregunta de qué rol tiene que tener el Poder Judicial, ¿no? O sea, te preguntaría, Sebastián, para vos que decías, bueno, la Corte fue cumpliendo un rol de cogobernar, que a veces, bueno, creo que en momentos fue por fuera de lo establecido en la Constitución, la Constitución, para decirlo en términos sencillos, establece claramente cuál es, en términos generales, el rol de cada uno de los poderes de gobierno, ¿no? De los 3 poderes. ¿Cuál es el rol que tiene que tener el Poder Judicial y cómo se podría como discutir o poner sobre la mesa ese rol que no se está cumpliendo hoy? A ver, acá hay una gran discusión en cuanto a la famosa legitimidad de los jueces para determinar la constitucionalidad o no de normas dictadas por las mayorías, ¿no? Sí. Yo creo que, y soy bastante respetuoso, o completamente respetuoso, de las decisiones mayoritarias del pueblo, aun cuando no me gusten, y creo que el rol del Poder Judicial en ese sentido, para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de normas dictadas por mayorías de los congresos, tiene que ser bastante restrictiva. Si el Estado, si el Poder Ejecutivo manda un proyecto de presupuesto donde dice que este año va a gastar tantos millones de pesos en construir escuelas, que nos parecen pocos, pero va a destinar 10 veces más cantidad de presupuesto para la CIDE, y bueno, habrá que bancársela. Es decir, no es rol del Poder Judicial decir, no, mire, la verdad que eso no me gusta porque usted tiene que construir escuelas, tiene que construir hospitales, entonces redistribuya esa plata. No. Habrá que pensar mejor a quién votamos, más bien. Para legisladores, para diputados y senadores. Creo que cuando la gente vota determinadas políticas públicas que se van a llevar adelante y vota para que se sancionen determinadas leyes. Bien. Ahora, esto tiene un límite, no es que tampoco, porque si no llegamos al nazismo. ¿Y cuál es ese límite? Digamos, para ponerlo claro, ¿cuál es ese límite? Ese límite claramente es leyes manifiestamente inconstitucionales que busquen directamente restringir derechos, sobre todo de los grupos más minoritarios. Okay. Y si yo, ciudadana, ya había aprobado un proyecto de escuelas en el barrio donde vivo, y se cambia no se destina a la partida, no puedo invocar, no puedo accionar, ahí tendríamos el caso, porque yo creo que una reforma constitucional tiene que modificar, tiene que ampliar la Corte, pero también ser más flexible, que cuando declara algo inconstitucional, eso sea ya un precedente, porque si no, también hay como un dispendio jurisdiccional. Supónete, para hacer el caso Fall, que habilitó en cierto modo, amplió las posibilidades de ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, igual no era aplicable en otros casos, porque otro juez podía dictar algo distinto, porque siempre está esa posibilidad de un reduccionismo del accionar de la Corte. Sí, a ver, nosotros tenemos un grave problema. A mí no me gusta el control de constitucionalidad difuso que tenemos, donde cualquier juez de cualquier lugar del país puede declarar la inconstitucionalidad de normas. Entonces uno hace forum shopping y elige dónde encuentra un juez que piensa como uno y va y mete ahí una causa para frenar una norma aprobada por el Congreso o una política pública del Poder Ejecutivo. Yo creo que el esquema de control de constitucionalidad concentrado me parece mucho mejor, da mucha más certeza. Y quizá podría haber una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Sí, claramente. Esto es inconstitucional para el caso concreto. ¿Y esto qué? Entonces tenemos que litigar 200 millones de juicios para todos tener el mismo resultado. Por eso, regular una acción de constitucionalidad que se tenga que resolver, que sea competencia de la Corte. Y que a partir de eso podamos definir ciertos criterios. Sí, a ver, creo que las discusiones sobre si una norma es o no inconstitucional, deberían ser para todos los casos. Ahora, si una norma constitucional interpretada en un determinado caso
vuelve la situación como claramente injusta o no resulta plenamente aplicable, bueno, ahí es distinto. Estamos ante una norma constitucional con diferentes interpretaciones y elegimos una que nos parezca. Ahora, si la norma es inconstitucional, digo, no tiene ningún sentido que litiguemos en 200 millones de juicios en todas las provincias del país. Son supuestos diferentes, me parece. Esto de la inconstitucionalidad en el caso concreto y el control de constitucionalidad difuso hace que sea bastante complejo gobernar un país federal de estas características. Entonces me parece que una reforma de la Constitución tendría que ir por ahí. Yo no sé si una corte de 9, de 10, de 15, de 5 es lo mejor. La verdad que no es un tema que haya estudiado. Sí me parece que es inviable una corte que tenga que estudiar tantos expedientes, porque la realidad es que no los estudia, es obvio que no. Bueno, pero por lo menos sí que fuera una corte representativa a nivel federal, representativa en cuestiones de integración por género, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Creo yo, que tiene que ser más numerosa, porque no nos engañemos. Si yo soy penalista, primero, seguramente, si soy un tipo serio que yo, me manejo mucho con los principios generales del derecho, pero de ahí a la especialidad en un tema de familia o en un tema penal, un tema laboral, tendría que haber salas especializadas, una cosa más seria. ¿Por qué tiene que ser tan concentrado? Sí, no, yo comparto que tendría que haber salas por materia y una integración federal representativa con una paridad de género. No, me parece que hoy una corte que no sea representativa a nivel federal y con paridad de género es una corte que eso no representa la realidad de la Argentina, ¿no? A ver, para mí la reforma en salas también es indispensable. Es indispensable, por un lado, hacer salas temáticas, porque es obvio que los jueces no saben de todo. Y no. Entonces No tienen por qué saber. No hay forma de que sepan de todo, entonces uno presume que están opinando algo que no saben. Sí. O que alguien les escribió una sentencia sobre un tema que no saben, lo cual es un espanto, digo, pensar en eso, ¿no? Es como que un médico te va a recetar algo que otro te dijo que le recetes y no, el tipo no lo va a firmar porque pone en riesgo su matrícula. Claro. Mira, el cardiólogo me dijo, pero yo no soy cardiólogo, soy cirujano, pero el cardiólogo dijo que te recete este remedio. Y si te mato, ¿qué? Digo, no lo hago. Bueno, los jueces sí. Opinan sobre temas que claramente... Un juez que es civilista opina sobre el error de prohibición al derecho penal, cosa que no creo que haya visto en 50 años de que se recibió. Claro. Entonces, eso me parece una cosa que ahora, es necesaria, reformarla. Claro, pero de todas maneras, hoy en día, para que la audiencia no sienta que todo está perdido, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hacemos? Y yo creo que lo que hay que hacer frente a la violación de un derecho, primero es unirse en algún lugar, compartirlo, porque todavía hay, por ejemplo, hay una institución, un chat que se han reunido juezas que se llama Mujeres Defensa de la Justicia, que son mujeres juezas que están poniendo el cuerpo. Pero claro, ¿cuántas juezas y jueces hay en el país? Miles. Son muchísimos. Nosotros tenemos justicia federal y justicias provinciales. Entonces tenemos... Entonces, el problema que también está al azar. Me va a tocar un juzgado que a lo mejor me van a fallar en un sentido y voy a otro y no. Nos preguntamos hoy, la jueza Arroyo Salgado, que mandó en prisión incomunicada a una mujer funcionaria de la provincia porque consideró que hay un funcionario en este gobierno que no hace más que quitar derechos y negar derechos que están en la Constitución. Fue y cometió algo que puede ser una ingenuidad o como quieran, o también una forma de valentía, puso un cartel denunciando esta situación de este señor que permanentemente provoca a la sociedad con sus discursos antiderechos y
depositó seguramente un plato o alguien, un recipiente con deposiciones de caballo, no sé qué. Con eso molestó, ¿no? No es agradable que en la casa frente te pongan eso. Pero eso está penado en nuestro derecho como contravención, que es una sanción mínima porque no hubo nadie lastimado, no hubo alguien agredido físicamente. Pero esta señora jueza la ha puesto presa e incomunicada. ¿Quién comete más delito? El que desde el poder nos acusa, dice públicamente, discursos antifeministas, quiere destruir y negar con los despidos, con la falta de privar de derechos alimentarios, a la salud, a la población. Entonces, este es un ejemplo de lo que no debe ser una jueza, porque se excedió ella frente al hecho, está aplicando normas que no están en el Código Penal y en el de procedimiento, salvo que esto encuentre dentro de este entretejido mafioso que está en los decretos últimos que habilita la Policía Federal, que sin orden judicial nos detengan, que sin orden judicial nos abran la cartera o las valijas, nos hagan bajar de un vehículo para requisa. ¿Qué opinas de todo esto? A ver, yo creo que el drama de todo esto es que no pasa nada, ¿no? Que el Poder Judicial ha avanzado. Yo creo que el primer punto de quiebre, me parece así importante, fue la famosa doctrina Irurzun, donde empezaron a crear cuestiones que la normativa no contemplaba para personas concretas, es decir, es el derecho penal del enemigo, entonces te creo situaciones específicas. Bueno, el tema es que después de estos disparates, si por suerte algún tribunal termina liberando a esa persona o la escarcela, no pasa nada con el que hizo antes todo mal. Entonces, digo, los jueces saben que pueden detener arbitrariamente a una persona porque nunca van a ser sancionados. Es decir, acaban de renunciar a un juez que iban a posiblemente destituir y se va a quedar con su jubilación de privilegio porque no se sanciona a nadie en el Poder Judicial en la Argentina. Yo no digo que las sanciones tengan que ser siempre destitución, ¿no? Digo, hay distintos tipos de sanciones, pero eso es una de las grandes cosas en las cuales el Consejo de la Magistratura fracasó. Digo, no hay un control sobre los jueces que hacen las cosas mal. Sí. Y son muchos. Y en materia de derechos humanos, que es lo que yo me especializo, si uno mira todas las condenas contra la Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre hay un juez o una jueza que hizo las cosas mal. Si no, nunca el Estado hubiera llegado a ese lugar. Bueno, vamos a tener que invitarte otro día para que nos cuentes todo esto, porque se nos acabó el programa, Nelly, se nos acabó el programa, Sebastián. Nos tenemos que ir porque ya está acá Martín García esperando para entrar. Muchas gracias. Va a tener que hacer un recurso, pero como la justicia no sirve, nos quedamos. Bueno, disculpen, nos encontramos nuevamente la semana que viene. Y seguiremos reflexionando juntes, cambiando ideas. Esperemos que este despertar chiquito que me parece que estamos teniendo en nuestra sociedad se convierte en algo, en una fuerza, en una lucha colectiva que cambie y que nos salga de esta pesadilla que estamos viviendo, que por suerte nos estamos despertando. Hasta el martes próximo, queridas, querides, nos escriben, nos hablan, sigamos pensando y reflexionando, que en eso no nos van a parar. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput.